Entonces, el día viernes sí vamos a tener sesión, ¿ok? O sea, sesión así como estamos ahorita. Dudas del PPA, les dije que hasta el viernes, antes de las 5 de la tarde, respondía. Hay muchas cosas que repiten ustedes que tienen dudas y son cosas que ya expliqué durante las exposiciones. Tal vez no a su equipo, pero sí a los otros equipos. Entonces, es importante que estén presentes y pongan atención a los comentarios que se hacen a los otros equipos para que ustedes puedan después ligarlo con su trabajo, porque me están preguntando lo mismo y lo mismo y lo mismo, y eso me da la idea de que no están poniendo todos atención, ¿ok? Los que requieren ayuda para generar su base de datos, por favor, el día de hoy envíen los límites de su variable, o sea, los rangos, para que en el transcurso de esta semana yo genere una base de datos, se las comparta y así ustedes tengan tiempo para comenzar a hacer su PPA, ¿ok? Lo que vamos a ver el día de hoy y el día viernes es la segunda parte de lo que ustedes tienen que hacer de análisis, ¿sí? Ok. Supongo que todos dijeron sí allá atrás de la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Ok, es que luego me vuelven a preguntar lo mismo y lo mismo, chicos, y son 50 y tantos alumnos y responderles a cada uno lo mismo, pues yo creo que más bien no están poniendo atención, ¿ok? Vean. Ustedes cuando graficaron se dieron cuenta que en los dos conjuntos de datos la curva o la forma que tomaban los datos era diferente. La primera se parecía mucho o algo similar a esto, ¿no? En forma de campana. El segundo conjunto de datos tal vez se parecía más a este tipo, ¿ok? Hay diferentes tipos de curvas de frecuencia según la naturaleza de nuestros datos. Por ejemplo, este primer conjunto, que fue del primer ejemplo de las alturas de los estudiantes, es una frecuencia simétrica, ¿ok? La característica de este tipo de curvas de distribución es que las observaciones del máximo central tienen la misma frecuencia. ¿Qué son las observaciones del máximo central? Sería el valor máximo, o sea, al centro, ¿ok? Es decir, las observaciones se agrupan alrededor del valor medio, ¿ok? Y de ahí el resto de las observaciones va bajando, ¿ok? Ojo, esto es un valor medio, ¿ok? O puede ser también un valor máximo. Hay otro tipo de curvas que son las sesgadas, pueden ser sesgadas a la derecha o pueden ser sesgadas a la izquierda. Y aquí las frecuencias se caracterizan porque la cola de la curva a un lado del máximo central es mayor que del otro lado. Es decir, el máximo central está en esta parte, que es la más alta, y de ahí hay un buen número de observaciones más bajas, pero hacia el lado derecho. Y lo contrario con esta, ¿ok? Hay un gran número al inicio en valores más bajos, es decir, del lado izquierdo, y de ahí los valores más altos están sesgados hacia este lado, ¿ok? Una curva exponencial puede ser positiva o puede ser negativa, es decir, positiva cuando de los valores más bajos comienzan a elevarse los valores, ¿ok? Y negativa comienza con los valores más altos, las observaciones más altas, y de ahí la frecuencia decae hacia los valores más bajos, ¿ok? Eso también se le llama curvas en forma de J o de J invertida. Hay otros tipos de distribución, está esta, que es curvas en forma de U, y los valores máximos se pueden presentar al inicio y al final, entonces se forma una curvita como esta.
Frecuencia bimodal, es decir, hay dos picos máximos, de valores máximos, observen. Puede ser multimodal, es decir, varios picos, o sea, varios valores máximos, y se van distribuyendo los datos, ¿ok? Es importante que nosotros aprendamos a identificar este tipo de curvas, ¿ok? Porque nos van a servir mucho, como les comenté al inicio, para saber la distribución de nuestros datos y con ello elegir los mejores análisis, ¿ok? ¿Dudas con eso? No. Profe, ¿cómo que elegir los mejores análisis? Tenemos en estadística hay algo que se conoce como normalidad. Cuando los datos tienen una distribución normal, se pueden apreciar como están en esta gráfica, ¿ok? Pero hay otros tipos de distribución que es no normal y dentro de ellos entran varios tipos, ¿ok? Entonces, los análisis que se hacen para un tipo de datos y para, o sea, los que son normales y para los que no son normales, no son los mismos análisis. Es lo que se conoce como estadística paramétrica, cuando es así, o no paramétrica, ¿ok? Aquí en estadística básica nos enfocamos principalmente en estadística paramétrica, es decir, datos con distribución normal. En el siguiente parcial vamos a comenzar a ver esto de las distribuciones, ¿ok? Pero digamos que este es el inicio de eso, para que ustedes vayan reconociendo. Ok, maestra, gracias. Ok, bien. Ahora, lo que vimos anteriormente en las tablas de distribución de frecuencias y esos gráficos es para datos agrupados, porque los estamos agrupando en una tabla, ¿ok? Las frecuencias las estamos agrupando en intervalos, ¿ok? Tenemos otros tipos de información que se llama medidas de tendencia central, y esto lo vamos a abordar para datos no agrupados, ¿ok? Es decir, sin tabla. Pero que quede claro que también podemos conocer las medidas de tendencia central para datos agrupados, como las tablas de frecuencia. No lo vamos a abordar aquí en el curso, pero ténganlo presente, ¿ok? Entonces vamos a trabajar con datos no agrupados y vamos a conocer primero las medidas de tendencia central. Observen este gráfico, vean la distribución y vean cómo aquí al centro aparecen algunas características que es la moda, la mediana, la media aritmética. Aquí tenemos cuartiles e incluso aquí aparece un rango. ¿Okay? ¿Qué son las medidas de tendencia central? Son valores que resumen una variable. ¿Okay? De manera general, nos da una idea de dónde está la mitad de los datos de la variable. Se identifica el punto en la distribución respecto del cual los demás valores tienden a concentrarse. ¿Okay? Estas medidas, que son un resumen, nos permiten comparar nuestra muestra con otras y así poder tener una idea rápida de la distribución de los datos. Este tipo de medidas solo se puede para variables cuantitativas, ¿okay? Sean continuas o sean discretas. Vean esto. Nos da una idea de dónde está la mitad de los datos y dónde se identifica el punto en la distribución respecto del cual los demás valores tienden a concentrarse. Es decir, identificamos el valor medio, en este caso no es una curva de campana, sino es más sesgada. Identificamos el valor medio de nuestra distribución, es decir, el promedio, ¿ok? Y alrededor están los demás datos agrupados. En medidas de tendencia central tenemos la moda, que es el valor que tiene un mayor número de frecuencias absolutas, que más se repite. La media, que como sabemos es el promedio, la media aritmética. Y la mediana, que es el valor que ocupa el lugar central de los datos cuando se les ordena de menor
a mayor, de mayor a menor. ¿Ok? Todos sabemos sacar media aritmética, ¿cierto? ¿Hay alguien que no haya sacado nunca una media aritmética? Ok, yo creo que sí, porque cuando sacan sus promedios de las materias, lo que hacen es aplicar esta fórmula, ¿ok? La media aritmética se representa con X barra, ¿ok? X sub barra. Y está dado por la sumatoria del iésimo dato, es decir, de todos los datos que ustedes tengan, entre el tamaño de muestra, ¿ok? Realmente lo que estamos haciendo aquí es sumar todos nuestros datos y dividirlos entre n, ¿ok? Entonces, la media es la suma de cada una de las observaciones dividida entre el número total de observaciones. La mediana, valor que ocupa el punto medio de la serie de datos, ¿ok? Es decir, si yo ordeno los datos de manera ascendente, estaría representado de esta forma. N más 1 entre 2, ¿ok? Número de datos impar. Cuando nuestros datos son impar, el valor al centro de la serie es la mediana. En este caso es muy fácil. Los acomodamos de menor a mayor. Tengo 2 de este lado, 2 de este lado, y el valor que queda al centro sería la mediana, ¿ok? Es fácil ubicarlo cuando son poquitos datos. Cuando tenemos más datos, entonces aplicamos esta formulita que ustedes ven aquí, ¿ok? Que es, recuerden, sumar n, que son 5 datos, más 1, y lo divido entre 2. El valor que me da aquí es la posición, ¿ok? Ojo, es la posición, no es el valor de la mediana. Me dice que es el tercer valor, entonces cuento 1, 2, 3. Este 8 sería la mediana, ¿ok? Cuando los datos son pares, es decir, vean, tenemos aquí en este caso 6 datos. Tengo 2 de este lado, 2 de este lado, ¿ok? Entonces al centro quedan 2 valores. Si aplicamos la fórmula, esta fórmula nos va a dar siempre un valor con decimal, ¿ok? Entonces marcamos 1, posición 1, posición 2, posición 3, posición 3.5 sería el centro, ¿ok? Y lo que tengo que hacer es sacar el promedio de esos dos valores que quedan al centro. El resultado de ese promedio, ese es el valor de la mediana, ¿ok? Entonces, ojo, no se confundan. Lo que necesito aquí, usando esta fórmula, me da la posición, ¿ok? Cuando son números impares, la posición me da un entero. Y cuando son números pares, la posición me da un decimal y lo que tengo que hacer entonces es sacar el promedio de esos valores. ¿Dudas? No. ¿Cuándo usar la, gracias, ¿cuándo usar la media y cuándo la mediana? ¿Ok? Comúnmente lo que usamos es la media aritmética. Cuando nosotros queremos comparar nuestros datos, siempre comparamos con base a ese promedio, ¿ok? A ese valor medio. Sin embargo, en ocasiones los valores de nuestra variable van a estar inclinados hacia uno de los límites. Es decir, va a haber un sesgo, ¿ok? Sesgado a la derecha, sesgado a la izquierda, por ejemplo. Si se usa la media, este valor, probablemente se van a sobreestimar los pocos valores altos, es decir, los que quedan del otro lado del valor de la media, ¿ok? Tenemos valores atípicos. Cuando tenemos valores atípicos, ¿qué son los valores atípicos? Esos que quedan en los extremos, alejados, muy alejados del valor medio, ¿ok? Cuando tenemos ese tipo de observaciones, lo que nos conviene más, entonces, es usar la mediana, ¿ok? Nos representa mejor el conjunto de datos,
Cuando tenemos una distribución que es así en forma de campana, entonces la media aritmética es mucho más útil. La moda. La moda simplemente es el valor que se repite más, ¿ok? El más común. Puede haber una moda, dos modas, más modas, o puede no haber ninguna moda, ¿ok? En este conjunto de datos, ¿cuál sería la moda? El 40. El 40. ¿Ok? Tenemos entonces el 40. Esa sería nuestra moda. Moda igual 40. Está muy simple. Hay otros tipos de valores de tendencia central. Uno de ellos es la media geométrica, la media armónica. Solo se los comento, no vamos a abordar en ello, pero se los comento para que tengan conocimiento, ¿ok? La media geométrica la usamos para calcular tasas de crecimiento promedio, mientras que la media armónica son tasas de cambio, ¿ok? La velocidad de cambio. Ninguna de estas medidas es robusta, aunque depende de cómo se distribuyen las variables. Robusta, o sea, es confiable, llamémoslo así, ¿ok? Hasta aquí esos temas, ustedes seguramente ya lo vienen viendo desde la secundaria, media, mediana y moda. Vamos a ver otro tipo de medidas que, con los cuales escribimos nuestros datos. Esas son las medidas de posición. Tenemos que, además de la mediana, que divide un conjunto de datos en partes iguales, también podemos considerar otros puntos de división para los datos, cuando ya los tenemos así agrupados. Estos son los cuartiles que dividen en 4 partes nuestros datos, y los deciles que dividen en 10 partes y los percentiles en 100 partes. ¿Ok? Denme un minuto, por favor. Ok. Como les decía, los cuartiles son 3 valores de la variable de interés que dividen la distribución de los datos en 4 partes iguales. Es decir, cada una de estas 4 partes representan un 25% de las observaciones. Los cuartiles se representan con esta Q sub I. ¿Ok? ¿Cómo obtenemos los cuartiles? Primer paso, tenemos que ordenar los datos de menor a mayor. Segundo, aplicamos esta pequeña función, vean, que está dado por I, que es el cuartil que nosotros queremos sacar, sea el cuartil 1, 2 o 3, ¿ok? N, el tamaño de la muestra, más 1, y todo eso lo dividimos entre 4, ¿ok? El cuartil 1 representa entonces el 25% de los datos que son inferiores, ¿ok? Y el 75% de los datos en el cuartil 1 serán más altos. El cuartil 2 es la medida por debajo de la cual se encuentra el 50% de las observaciones. Este valor comúnmente es el mismo valor que la mediana, ¿ok? El cuartil 3 va a marcar el valor tal que las 3/4 partes de las observaciones inferiores a su valor sean 75% de los datos. ¿Ok? ¿Cómo se representa esto? Vamos a ver. Aquí tenemos un conjunto de datos impar. ¿Cuántos datos son? ¿Son 11? Ok. Son 11 datos. Recuerden, este sería X1, este sería X2, X3 y así hasta X11. ¿Ok? Si yo quiero sacar el cuartil 2,
que es el mismo valor de la mediana, lo que tengo que hacer es únicamente multiplicar 2, que es el cuartil que estoy trabajando, por 11, que es el tamaño de muestra, más 1 entre 4. Esto me da el valor de 6. Al igual que en la mediana, ese valor es la posición, no es el valor del cuartil. Lo que tengo que hacer entonces es buscar la posición 6. La posición 6, si no me equivoco, entonces sería esta, ¿ok? El valor del cuartil 2 es 16. Este valor, justo aquí, representa el 50% de los datos para acá y 50 para acá, ¿ok? Díganme el valor del cuartil 1, por favor. Sería 3. 3 es la posición. Entonces sería 15. Exacto. Sería 1, 2, 3. 15 es el valor del cuartil 1, ¿ok? No se hagan bolas, por favor, porque luego sí se equivocan y ponen la posición como el valor del cuartil. Esto solo nos da la posición, ¿ok? ¿Qué pasa cuando tenemos datos pares? En este caso tenemos 10 datos, ¿ok? Es un número par. Pasa exactamente lo mismo que en la mediana. Si nosotros aplicamos la fórmula, nos da valores decimales. Espérame, que mi perro se está ahogando. Denme un minuto. Ya, listo. Ok, entonces aquí nos da la posición. ¿Qué hacemos con este valor? ¿Cómo obtengo el valor del cuartil 2? Era sacar el promedio de la posición 5 y 6. Ok. Posición 1, 2, 3, 4, 5 y la posición 6. Ok. Saco el promedio y entonces, ¿qué valor de cuartil 2 tengo? 17.5. 17.5. Ok. Listo. Ese es el valor del cuartil 2. Lo mismo en el cuartil 1 y en el cuartil 2. Ojo, siempre que nos dé entonces valores decimales, esta formulita, tenemos que sacar el promedio. ¿Ok? Vean. Esta es la forma en que se representarían los cuartiles en nuestros datos. ¿Ok? El cuartil 1 estaría marcado aquí. Cuartil 2, que es el mismo valor de la mediana, y cuartil 3, ¿ok? Estos tres valores entonces hacen que todos nuestros datos estén divididos y cada cuartil, desde la observación más baja al primer cuartil, son un 25% de los datos, ¿ok? Otro 25, otro 25 y otro 25. Ahorita vamos a ver que también se relacionan con los valores de los deciles y los percentiles, que básicamente es lo mismo, pero muchas más divisiones, ¿ok? Les va a quedar de tarea, antes de que lo olvide, investigar para qué nos sirven los cuartiles, deciles y percentiles, ¿ok? Aparte de lo que yo les acabo de decir, ¿cuál es la función de los cuartiles, deciles y percentiles? Los deciles es lo mismo,
Son 9 valores que nosotros obtenemos una vez que hemos ordenado la distribución de nuestros datos y que van a dividir a estos datos en 10 partes iguales, ¿ok? Es igual que los cuartiles y que la mediana, usamos esta función. Los deciles se representan con la D sub I. Aquí la I debería de estar aquí abajo. Y es igual a I, que hace referencia al decil que nosotros queremos obtener, sea el 1, 2, 3 o el 9, ¿ok? Igual, sumamos n más 1, el total de nuestros datos más 1, y dividimos entre 10, ¿ok? Porque son 10 partes iguales que queremos sacar. El decil 5 coincide con la mediana y por tanto coincide también con el cuartil 2, ¿ok? Vamos a ver de nuevo. Aquí tenemos datos impares. Vamos a calcular el decil 5. A ver, déjenme ver. ¿Quién es bueno? Ana Sofía Hernández. ¿Cuál sería el valor del decil 5? Ya se fue a dormir. Adrián Guadalupe. El valor del decil 5, por favor. La posición. ¿Y el valor cuál es? Más fuerte, por favor, porque no se escucha. 7.5. ¿Me estás preguntando? Le di. Ok. La posición tenemos entonces que 6 y el valor del decil 5 es 16. Ojo, ¿ok? Recuerden, tenemos 5 porque es el decil 5, es decir, aquí va el decil que queremos obtener, en este caso es el 5. 11 porque son 11 datos. 3, 6, 9, 10, 11, ¿ok? Más 1 entre 10, porque son 10 partes iguales. ¿Ok? Es igual a 6. ¿Por qué les da 6.5? A ver, Ana Sofía. Ya vi que despertó. Ok, verifiquen ahí, por favor. Listo, entonces la posición es 6, me muevo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿ok? Este es el valor del decil. Multiplica el 5 por la cantidad de números, ¿ok? Pero acuérdate que la cantidad de números hay que sumarle un 1, ¿ok? Es decir, la cantidad de números es el tamaño de la muestra y le sumo un 1. Entonces es 5 por 12 entre 10, ¿ok? Profe, tengo una duda. Dígame. Supongo que siempre que hagamos esa, o sea, ¿cómo decirlo? De que si multiplicamos 5, por ejemplo, por un 20 y así, o sea, siempre nos va a salir el número de la posición. Siempre. Lo que obtenemos es la posición nada más. Ok. ¿Ok? Para hacerlo, Sí. para hacerlo de forma manual, ustedes entonces tienen primero que ordenar sus datos, del menor al mayor. Siempre, siempre. ¿Ok? Sea para la media, para la mediana, para los cuartiles, deciles, percentiles, siempre tienen que ordenar sus datos del menor al mayor para que así la posición les dé el valor correcto. ¿Ok? Lo mismo que en los cuartiles. Cuando tenemos datos pares, nos van a dar una posición
que va a ser con valores decimales, ¿ok? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. 5.5 sería un valor aquí, ¿ok? Entonces, tomo estos dos valores, ¿ok? Observen, tengo 4 hacia este lado, 4 hacia este lado. Saco un promedio, 17 más 18. Y entonces, el decil 5 de este conjunto de datos es 17.5, ¿ok? Los percentiles, lo mismo, ¿ok? Lo mismo que en cuartiles, lo mismo que en deciles, salvo que aquí, obviamente, dividimos entre 100, porque queremos dividir entre 100 partes iguales. Aquí en este caso, no esperen que el valor sea exactamente este que ustedes observan aquí, ¿ok? Recuerden que entre el 14 al 15 tenemos varios valores, ¿ok? Entonces, en este caso tenemos, vamos a sacar el percentil 10 y tenemos una posición de 1.2, ¿ok? Entonces, igual, una posición de 1.2 tendríamos que dividir, ¿ok? Y sacar el promedio. Si el resultado es entero, el percentil será el dato que se encuentra en dicha posición. O sea, si aquí hubiese sido 1, pues el valor sería este, ¿ok? Si no es entero, obtenemos la media aritmética de los datos correspondientes a dicha posición y la siguiente. Es decir, 14 y 15 y saco un promedio para sacar mi valor de percentil, ¿ok? Tiene la misma lógica la mediana, cuartiles, deciles y percentiles, ¿ok? De esta forma es que teóricamente estaríamos dividiendo todos nuestros conjuntos de datos, ¿ok? En 10 valores iguales a 100 valores iguales, ¿ok? Deciles, percentiles. ¿Dudas hasta aquí? Creo que esta parte está súper fácil. Solo no se confundan y recuerden que una cosa es la posición y otra cosa es el valor. Ok, vamos a entrar a otra medida de dispersión para los datos no agrupados, ¿ok? Al grado en que los datos numéricos tienden a extenderse alrededor de un valor medio, se le conoce como variación o dispersión de los datos. Esto es muy parecido a las curvas que les mostré al inicio de la presentación, ¿ok? Las medidas de dispersión te dan la idea de la distribución de los datos a lo largo del rango, es decir, cómo se distribuyen los datos alrededor del valor más bajo al más alto, ¿ok? ¿Dónde están concentradas las mayores observaciones? Con base en eso podemos hacer inferencias dependiendo de si la mayoría de los datos están cerca de la media aritmética o están alejados de la media aritmética, ¿ok? Observen este gráfico cómo hay datos que están aquí muy agrupados alrededor de este valor. Hay datos que se van dispersando un poquito más hacia los lados y hay datos donde está el valor medio y alrededor están mucho más dispersas las observaciones, ¿ok? No se concentran en un solo valor o alrededor de un solo valor. En este caso, es la misma cantidad de datos, la misma variable, hay 1000 valores, la media para ambos, para los tres, perdón, es 100, pero la dispersión de los datos es muy diferente, a pesar de que son las mismas cantidades. Aquí, en este primero, observen que la mayoría de los datos o las observaciones se registraron alrededor de estos valores, ¿ok? Alrededor del valor 100. Están muy concentrados. En este caso, también tenemos la media, 100, pero tenemos un poco más de dispersión. Es decir, hubieron poquitos datos registrados aquí en el, vamos a ponerle que 60. Hubieron poquitos datos, pero están ahí presentes, ¿ok? Por eso se ven así como más chaparritos.
En este caso también tenemos la media, que es 100, pero hay muchas más observaciones con otros valores, ¿sí? Hasta acá, hasta el 200, incluso hubo registros de datos de 200, ¿ok? Es decir, hay más variación de nuestros datos, ¿ok? Más variación alrededor de la media. Poca dispersión, un poco más de dispersión porque tenemos valores más alejados y mucha dispersión. Es decir, hay más valores que están alejados de la media, ¿ok? Las más empleadas, las medidas de variación, de dispersión más empleadas o de variación es el rango, que ustedes ya saben que es el rango, la varianza, desviación estándar, error estándar y coeficiente de variación. ¿Ok? Ojo, aquí entramos en otro nivel un poquito más alto de dificultad. Lo que vamos a ver en esta sección es algo que se utiliza continuamente y lo van a utilizar siempre que trabajen con datos, ¿ok? Reportes de investigaciones o de datos que no tengan una medida de variación, de dispersión, no sirven, ¿ok? Eso habla muy bien de quien está analizando los datos. Siempre se da un valor medio, que es la media aritmética, junto con un valor de variación o dispersión, ¿ok? Todos los estadísticos descriptivos, es decir, la media, mediana, moda, desviación estándar y varianza, tienen dos versiones. La versión que es para la muestra, es decir, n minúscula, y la versión que es para la población, es decir, n mayúscula, ¿ok? Si calculas la media de una muestra, obtienes la media muestral. Si calculas la media aritmética de la población, entonces hablamos de media poblacional, ¿ok? Muy pocas veces nosotros estimamos valores de la población, porque en realidad no los tenemos, ¿ok? Como les comentaba en las primeras clases, usamos las muestras porque desconocemos los valores de la población, ¿ok? Si tu muestra es representativa, el estadístico muestral será un aproximado bastante confiable de la población. Es decir, el valor que yo obtenga de mi muestra, ya sea media, mediana, desviación estándar, varianza, va a estar muy cercano a el valor real de la población, ¿ok? Si yo obtengo la media en la muestra, este valor debería de ser muy cercano a la media de la población, si yo hice un buen muestreo, ¿ok? El rango, ya saben cuál es el rango, es la diferencia entre la observación máxima menos la observación mínima, ¿ok? La varianza. Esta es una medida muy importante en estadística paramétrica, es decir, esa estadística que les dije que tiene una distribución en forma de campanita normal. La varianza se representa con S al cuadrado, ¿ok? La varianza muestral. ¿Se acuerdan cómo se representaba para la población? En la primera, segunda clase les puse un cuadro. ¿Cómo se representa la varianza para la población? Bueno, échenle un ojo a esos apuntes, por favor, ¿ok? Es como con una O al cuadrado. Una O, ¿ok? Es un sigma, Ujú. una letra griega, ¿ok? Sigma al cuadrado. Si te das cuenta, tiene una colita en la parte de arriba, ¿ok? Entonces, por favor, si no echen en saco roto, echen un ojo a esa tabla de nuevo, ¿ok? El promedio de desviaciones o variaciones cuadráticas respecto a la media, ¿ok? Eso es la varianza. Promedio de las distancias de cada dato a la media, es decir, qué tan cerca o qué tan alejados están nuestros datos del valor medio y del promedio. Cada distancia la elevamos al cuadrado.
Por lo tanto, las unidades de la varianza están en cuadrados, ¿ok? Es importante considerar esto porque no son las mismas unidades con las que nosotros trabajamos. Es decir, si yo mido metros y yo saco la varianza, el valor de la varianza no es metros, ¿ok? Cuando tenemos datos de una muestra, lo denotamos con S al cuadrado y los grados de libertad, eso lo vamos a ver más adelante, pero grados de libertad se representa con n menos 1, ¿ok? La fórmula de la varianza es esta. La sumatoria de cada uno de los valores que yo tengo menos la media aritmética. El resultado de cada uno de estos valores, de lo que está dentro del paréntesis, elevado al cuadrado, ¿ok? La sumatoria la divido entre el tamaño de muestra menos 1, ¿ok? Para la población, aquí está, se denota con este símbolo, sigma al cuadrado. Es muy parecido, salvo que no utilizamos grados de libertad. Eso solo es para las muestras, ¿ok? Igual es cada uno de los valores que yo tenga menos el valor de la media al cuadrado y lo sumo. Y todo eso entre el tamaño de mi población. Veamos estos datos, que son así poquitos, para una población. Me voy a saltar a la muestra. Ahí está, mejor la muestra, ¿ok? Tengo estos poquitos datos y quiero sacar la varianza. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Observen. Cada uno de los valores que yo tengo, se lo resto a la media aritmética, que yo ya sé de entrada cuál es la media aritmética, 6.4, y lo elevo al cuadrado. Y ese valor lo sumo igual a la otra observación menos la media aritmética elevado al cuadrado. Y así me voy para cada una de las observaciones que yo tenga, ¿ok? Observación menos la media elevada al cuadrado se suma y eso se divide entre n menos 1, ¿ok? Sumo todos los cuadrados, divido entre 4, ¿ok? Me da un valor de 1.3. Mi varianza, en este caso, sería 1.3. Obviamente esto, cuando son poquitos datos, es súper fácil hacerlo. Pero ahora piensen si tuvieran 50, 100, 200 datos. Tener que ir haciendo esto para todos esos datos se vuelve un tanto complicado, ¿ok? Por tanto, les voy a dejar un video, ahorita que terminen la clase, para que ustedes revisen cómo sacar la varianza y la desviación estándar en la calculadora. Quienes tengan calculadora física, úsenlo, chéquenlo, y los que no, recuerden que yo les dejé un archivito ahí para descargar una calculadora científica digital, ¿ok? Y vean cómo se saca entonces la varianza con la calculadora, que es mucho más fácil y nos evitamos errores, ¿ok? Ok, vamos a quedarnos hasta ahí, hasta la varianza. Les muestro la población, como les decía, exactamente lo mismo, excepto que solo se divide entre n, ¿ok? Y lo que les decía, los valores que tenemos son al cuadrado, por lo tanto, no los podemos relacionar con los valores originales. Para eso hay que devolver el valor de la varianza a desviación estándar. Pero eso lo vamos a ver mañana, ¿ok? Chequen el video y les queda de tarea, porque nos vamos a ver hasta el viernes, que saquen para los conjuntos de datos que estuvimos trabajando, que tienen ustedes, déjenme buscar. ¿Se acuerdan de estos datos que usamos para la tabla de distribución de frecuencias? Para esos datos, saquen media, mediana, moda, cuartil, decil y percentil. ¿Ok?
De los deciles solo saquen el decil 5 y el percentil 50, ¿ok? ¿Queda claro? Sí, maestra. Sí, profe. Ok. Entonces, en la siguiente clase retomamos la parte de varianza. ¿Dudas? O hasta que lo haga. Sí, mejor hasta que lo hagamos. Hasta que lo haga, me acuerdo. Ok. ¿Alguna otra pregunta en estos 5 minutos que tenemos? Era sacar media, mediana, moda, cuartil, decil 5 y percentil 50, ¿verdad? Sí. Ok, gracias, Aquí profe. se los voy a pasar igual aquí en una diapositiva, se los dejo en el chat y les dejo el link del video de cómo se saca en calculadora. ¿Ok? Profe, Dígame. eso ¿se lo vamos a agregar ahí a Excel? O No. se hace en un documento aparte o en la libreta. En un documento aparte, en su Ok. libreta. ¿Ok? Gracias. Sí, de nada. No me lo van a entregar, lo vamos a revisar solo en la siguiente clase para que al final ya me entreguen todas las medidas que vamos a sacar. Ok, entonces tenemos clase hasta el viernes y sí va a haber sesión sincrónica, ¿ok? Que tengan lindo inicio de semana, chicos. Gracias, maestra. Gracias.